eh, ju- junto con estudiantes de ingeniería civil de la Universidad de Chile, donde trabajo de manera parcial. Y mucho tiene que ver también con la experiencia que he ido adquiriendo en mi desarrollo profesional asociado a residuos mineros, ¿ya? Eh, Antes de comenzar con lo que quiero mostrar, Alejandro, ¿me puedes confirmar si me escuchan bien y si se ve bien la pantalla que estoy proyectando? Sí, ingeniero, lo escuchamos muy bien y se ve la pantalla, la presentación. Ya, perfecto. Además de todo lo que explicaste, quiero acotar que esta presentación la voy a hacer en un plazo de no más de 40 minutos para que demos tiempo después de preguntas y dejar todo esto enmarcado en no más de una hora. ¿De acuerdo? Y a lo mejor algunas cosas las pase un poquito más rápido que otras y eso, bueno, ustedes después me podrán hacer volver atrás si hay algo que no describí a cabalidad, ¿ya? Bueno, esta presentación ustedes ven ahí en la pantalla que tiene que ver con el trabajo de titulación de un estudiante de nuestra universidad y que se tituló recién, en mayo de este año. O sea, esto es un trabajo muy fresco, muy nuevo, y que tuvimos además la oportunidad de presentarlo recientemente en un congreso que se desarrolló acá en Chile, el que todos los años se hace, se llama el TAILINGS, que es un congreso internacional donde parte del trabajo que desarrolló Carlos Catripán se presentó en este paper, ¿ya? Pero lo que voy a presentar aquí es algo más amplio, es básicamente el resumen de su trabajo completo, que es ese paper que acabo de decir, más otras cosas que yo considero bastante interesantes por em, la base de datos que pudimos armar. ¿Ya? Eso no está reflejado en el paper, pero sí acá, y este documento, que es un trabajo de título, también es público. ¿Ya? Es público como cualquier otro trabajo de título que se desarrolla en esta universidad. Así que si alguien después lo quiere ver, me avisa y se lo puedo hacer llegar o le puedo hacer llegar la forma de cómo descargarlo. Entonces, lo que voy a presentar aquí es una estrategia. ¿Qué es una estrategia? Bueno, es un procedimiento, es una forma, una metodología para poder definir algo que hasta acá creemos que no existe una forma o una metodología formal para hacerlo, ¿ya? Estamos tratando de cubrir un gap, cerrar un vacío en algo que se hace, pero que no tiene necesariamente lineamientos formales. Por eso se llama esto así. Comencemos entonces. Voy a, esta es la tabla de contenidos, pero es lo típico, ¿no? Vamos a partir con una introducción, una motivación de por qué surgió este trabajo, qué se hizo desde un punto de vista de revisión de antecedentes, ¿ah? ¿Qué es lo que hay hoy día? ¿Cuál es el punto de partida? Después voy a explicar quién nos colaboró en este trabajo, de dónde obtuvimos información para generar catastros de información, ¿ya? Para tener referencias, base para apoyar nuestra propuesta. Último, algunos análisis y conclusiones que son propios de un trabajo eh, de académico, ¿ah? A nivel de pregrado. Em, bueno, a lo mejor no está de más aclarar o repetir, yo creo que ustedes como audiencia lo saben, Chile es un país donde la industria minera es probablemente la reina de las industrias, ¿ah? Desde un punto de vista económico, nuestra economía, el desarrollo económico de nuestro país se basa muy fuertemente en la minería, ¿ya? Seguido de la industria forestal y la industria de los salmones, pero la minería tiene una relevancia eh, mucho mayor. En ese sentido, eh, 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 aquí estamos abordando dentro de la minería un tema específico y que se relaciona no con la parte extractiva, que es la atractiva, la que genera recursos. Aquí vamos a hablar exclusivamente de esa parte, como todo este ciclo de charlas, de aquella que trata los residuos, ¿ah? De una manera responsable. Y ese es nuestro impacto, ahí viene la motivación. ¿Cómo seguir haciendo de una industria que es nuestra reina, nuestra madre, ¿ah? Económica, pero de una manera que sea eh, amigable con el medio ambiente, segura desde un punto de vista
de sus impactos, y nosotros como ingenieros civiles, obviamente lo que más nos interesa, ¿de acuerdo? Ahora, em, nosotros acá en este departamento llevamos un buen tiempo desarrollando investigación eh, en esta área. Yo no soy el único, somos un grupo importante, y no solamente en el área de geotecnia, que es donde yo trabajo, sino que también en el área de agua, en el área de medio ambiente, en la parte mecánica, etcétera, etcétera. Es multidisciplinario, pero yo me voy a enfocar en algo que es exclusivamente geotécnico, ¿de acuerdo? Y aquí aparece un símbolo que representa a un organismo del Estado chileno, Serna-Geomin, que es la abreviación, aunque el acrónimo es bastante largo, es la abreviación del Servicio Nacional de Geología y Minería, que entiendo que en Perú se llama muy parecido, y que depende del Ministerio de Minería, es decir, es un ente regulador de nuestras operaciones mineras, ¿ya? Entonces, este trabajo que voy a describir es una acción conjunta, o nace de un interés conjunto entre este organismo del Estado y nosotros acá en la universidad, con el propósito de establecer una lógica, ¿ya? Una lógica que permita tener eh, un proceso ordenado, un proceso que se le pueda hacer un seguimiento justificado para poder entender el comportamiento de un depósito de relaves durante su operación o durante su construcción incluso, y hasta quizás su cierre, ¿ya? No voy a entrar en lo que es el diseño necesariamente, pero todos sabemos que una estructura se diseña y en esa etapa surgen ciertas incertidumbres, y bueno, la instrumentación y el monitoreo lo que busca es ir a validar esos supuestos o cerrar esas incertidumbres a través de el monitoreo del comportamiento. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se pedía aquí o lo que se buscaba acá es establecer una base para poder definir si la forma de medir el comportamiento es suficientemente rigurosa, tiene la cantidad de variables adecuada y es finalmente efectiva, es decir, sirve o no sirve para tomar mejores decisiones respecto a la construcción, operación y cierre de esta faena. Ese es de donde nace esta necesidad de definir una estrategia. Cuando partimos, eso era lo que creíamos, ¿de acuerdo? Eh, esta lámina aquí establece más o menos, o dice más o menos lo que yo acabo de describir de una manera un poquito distinta, pero habían objetivos específicos para lograr lo que yo acabo de decir como objetivo general. Primero, es ver qué existe o qué ha sucedido, ¿ah? Respecto a comportamientos no deseados de depósitos de relaves a lo largo de la historia, ¿ah? De lo que está documentado. Veamos qué existe ya respecto a normativas, si es que hay algo en alguna parte del mundo, acá en Chile, en los países vecinos que también se dedican a la minería, en otros países que son mineros, en Norteamérica, en África, en Europa. Eh, ¿Qué existe respecto a esto de la necesidad, la obligación de instrumentar y monitorear y entender los comportamientos? El punto 3, tratemos de ver qué es lo que han hecho. Haya o no haya una legislación, una normativa, una recomendación, un manual de buenas prácticas. ¿Qué es lo que hacen actualmente las mineras para entender el comportamiento de sus depósitos de relave en el tiempo? Y por último, veamos qué es lo que indica la literatura técnica, ¿ya? Ese es nuestro marco, o esos eran los objetivos que definimos para comenzar. Esta lámina es quizás muy básica para la gran mayoría de ustedes, pero no está de más tener detenerse aquí levemente, porque si bien es cierto que todos compartimos lo que estamos acá, el idioma, vi que habían colegas también de Argentina, algunos acá de Chile, otros de Perú, la gran mayoría, eh, pero todos compartimos el idioma, pero incluso así existen algunos términos distintos para el mismo tipo de concepto. Por ejemplo, eh, yo aquí me voy a referir a los depósitos de relave, que creo que, o estoy casi seguro que en Perú, porque también trabajo en proyecto en Perú, entienden muy bien lo que significa. Pero en Argentina, depósitos de relave o tranque de relave lo denominan dique de colas.
¿de acuerdo? En México, alguien me puede ayudar, pero es dejales, ¿de acuerdo? Entonces, son todas palabras en español, pero la terminología suele ser levemente distinta y nos referimos a lo mismo. Entonces, en Chile nos referimos, voy a explicar un poquito más eso, porque incluso nuestra normativa es bien cuidadosa con el lenguaje, ¿ya? Tenemos un depósito como la estructura completa, donde tenemos un muro, que es lo que está aquí en este color más oscuro, una zona de playa, y lo que en Chile llamamos, donde se almacenan los relaves, la cubeta. ¿Ok? Después hay otros términos ahí, la laguna de cimentación, que es lo que se forma en un espacio específico, etcétera, etcétera. No me voy a detener mucho más ahí, pero esta lámina de la derecha también es muy importante porque muestra conceptualmente los tres métodos constructivos que existen para almacenar depósitos de relaves convencionales, ¿ya? Donde el método de aguas arriba, que es este que está acá, las estructuras de contención van parcialmente apoyadas en materiales no consolidados, como los relaves, y parcialmente sobre los rellenos compactados. Este método para nosotros no está permitido, es decir, nuestra legislación no nos autoriza a construir así, mientras que el concepto de construcción de eje central y el de aguas abajo sí se autorizan. ¿Ok? Sí están permitidos. Lo último que voy a decir al respecto, porque creo que más adelante no lo digo, es que nuestra terminología, incluso en la normativa local, diferencia entre un tranque y un embalse de relaves. El depósito de relave es más un concepto genérico, ¿ya? Cuando hablo de tranque de relave, en Chile al menos, nos referimos a los depósitos cuya estructura de contención está construido por las arenas, que es la fracción gruesa del relave, es decir, las arenas ciclonadas, producto de un proceso de ciclonaje. Y cuando decimos em, eh, em, em, ah, embalse de relave, no, eh, tranque sí, embalse es cuando el muro está construido por material de empréstito, es decir, un material importado, ¿ya? Que no viene del proceso que no se extrae de los propios relaves, ¿ya? Y depósito es lo general. Eh, Entrando ahora ya a los productos que fuimos generando en este trabajo, este en particular de acá es una estadística que ya existe y que se va actualizando permanentemente a través de nuestro Servicio Nacional de Geología y Minería, pero lo indico aquí como una referencia para los colegas que no están familiarizados con nuestra eh, eh, estadística nacional chilena. Tenemos del orden de 760 depósitos de relave de muy distintos tamaños. ¿Ok? Em, la gran mayoría de ellos son depósitos del tipo convencional, ¿ya? Que son los relaves más fluidos, pero también tenemos depósitos no convencionales o lo que nosotros llamamos en nuestra legislación no convencional, que son los que eh, tienen menos contenido de agua, ¿ya? Los espesados en pasta y filtrados. Em, Aquí, esta estadística ahora, más bien, o estos gráficos, ayudan a subdividir estos 760 depósitos y una buena parte de ellos, más del 60%, están en una condición inactiva, ¿ya? Y solo un 15% o casi un 15% son activos. Eso por un lado. Y por otro, eh, y aquí quizás hago uso de esta definición de lenguaje que hice hace 2 o 3 minutos, está la gran mayoría de los depósitos son tranques, es decir, están construidos de forma que la estructura de contención es de arena, de la fracción gruesa de los relaves, eh, y una fracción menor son embalses. Todavía no hemos dicho nada del tamaño. Esto es en términos de la cantidad, pero obviamente dentro de este grupo están los grandes, grandes depósitos de relave, ¿ya? Que nosotros lo llamamos los que clasifican en categoría C, ¿ya? Que son los de muros mayor de 30 metros de altura en su altura máxima y volúmenes de más de 60 millones de metros cúbicos, y también los muros muy chiquititos o los depósitos muy chiquititos que a lo mejor no son más grandes que el equivalente a 2 canchas de fútbol.
¿ok? En ese grupo de los 760 están todos, ¿ya? Y los tenemos también bien identificados geográficamente dónde están. Ahora, puede sonar raro que esta calificación clasificación por volumen esté dada, o esta clasificación por tamaño esté dada en volumen. Bueno, porque esto viene de un decreto o de una norma chilena, de una ley chilena de legislación, en que hace referencia a obras hidráulicas en general. Pueden ser embalses de agua o estos depósitos de relaves. Por eso se expresan metros cúbicos, a pesar de que típicamente en depósitos de relave hablamos de toneladas. Pero la gran mayoría, ahora sí, la gran mayoría de esos 760, en Chile al menos, son pequeños. ¿Ah? Y eso solo para ponerlos en perspectiva. ¿Ah? Seguramente es más o menos evidente que esta propuesta que se hace acá, metodológica, apunta quizás a esta fracción más chiquitita, que no es más del 10% de los depósitos. ¿De acuerdo? Perdón, de estos 25 o 30 depósitos que son los más grandes en este país. Y en este trabajo, en particular, eh, como sugerencia del Senagiomin, incorporamos una categoría que legislativamente no existe, pero desde un punto de vista práctico lo creemos más conveniente, que es una categoría para los megadepósitos, los muy grandes, es decir, muros de más de 80 metros de altura o más de 400 millones de metros cúbicos. ¿Ah? Bueno, ¿qué fue lo que hicimos entonces para entender dónde estábamos parados? Primero queremos ver el contexto, ¿ah? Y ver qué tan importante puede ser esto, o quizás no. ¿Ah? Entonces miramos primero qué pasa en el mundo, dónde están los depósitos de relave que fallaron. Quizás hay mucho más que lo que aparece aquí en la pantalla. Esto que aparece aquí en pantalla es una compilación de bases de datos que nosotros encontramos. No la armamos nosotros desde cero. ¿Ya? Aquí están las referencias y el Senagiomin nos entregó información adicional para complementar algunos que no estaban en la literatura internacional respecto a Chile. ¿Ya? Así que nuestro granito de arena tiene más que ver con actualizar esta estadística. Ahora, esta estadística, uno podría decir que bien, pero a lo mejor es un poquito engañosa porque no necesariamente Estados Unidos, Chile y Canadá son los que sacarían las medallas de oro, plata y bronce, que está tan de moda estos días con las Olimpiadas. Eso puede ser que son los países que quizás han reportado más honestamente, si es que han reportado todos sus daños. Todos sabemos que reportar daños o fracasos es sensible. Es sensible porque esto involucra vidas humanas, daño al medio ambiente, costos grandes económicos y quizás también ego y vergüenza. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la estadística pública, pero no necesariamente la estadística total. Pero esto es lo que hay. Y con eso tenemos que partir, con eso tenemos que trabajar. Y lo otro importante es que estos números así a secas tampoco es un indicador tan honesto de la peligrosidad, podríamos decir, de un país. Porque estos 111 de Estados Unidos, a lo mejor, si los dividimos por la cantidad de depósitos relaves que tienen, puede ser un porcentaje más chiquitito que los 42 de Chile, en función de todos los que hay. ¿Ya? Entonces, quizás también valdría la pena normalizar estos valores por la cantidad de depósitos de relave que en esos países existen, y eso quizás daría un medallero, ¿ah? Un ranking de medallas eh, en otro orden. ¿Ya? Es una manera que nosotros lo representamos. Y lo otro interesante, porque esto ya tiene que ver con lo que viene en nuestra estrategia, es entender por qué fallaron estos depósitos de relave. ¿Qué problemas hubo? ¿Ya? Y aquí aparece un concepto que denominamos por ahora causa, pero que está relacionado con algo que más adelante llamamos el modo de falla. ¿Ya? Y claramente muchos de ellos no son conocidas o son causas no todavía determinadas, cuál fue, quizás son multicausales, pero de las que sí encontramos información, la predominante son fallas por rebalse, overtopping en inglés, seguida por inestabilidad de salud, taludes y sismos, ¿no? En nuestro país en particular, digo en nuestro país, en Chile en particular, la causa más predominante es el sismo. Después de haber entendido en qué escenario estamos y a quién podríamos ayudar, porque el propósito último de entender un comportamiento es justamente tratar de prevenir y llegar a una falla, por todos los motivos que se nos puedan ocurrir, desde salvar vidas o evitar que gente muera,
evitar dañar el medio ambiente como causas principales, pero también mantener nuestra economía andando. El que falla un depósito de relave, aunque no dañe el medio ambiente, que no sé bien cómo podría ocurrir que no dañe un medio ambiente, que no muera nadie, puede detener una operación minera. Y si detiene una operación minera, tiene un impacto económico. Y ese impacto económico tiene un impacto sobre la sociedad. Por lo tanto, incluso si no hubiesen muerto, incluso si no hubiera daño ambiental, también nos interesa que estas obras no se detengan. ¿De acuerdo? Y para allá entonces apunta nuestro estudio, tratar de ayudar a que eso no ocurra. Eh, el siguiente paso fue entonces analizar estas fallas. ¿Qué fue lo que se describe, se discute de estas fallas, de las que les mostré en la lámina anterior? En resumen, haciendo referencia aquí a 4 autores o a cuatro documentos que nos parece importante destacar, vimos que muchos declaran que algunas de estas posibles fallas, el overtop, o sea, el rebalse, la inestabilidad de taludes, las infiltraciones, eh, podrían haberse detectado en una etapa quizás temprana y haber ejecutado obras de remediación para prevenir su ocurrencia o desencadenamiento de una falla catastrófica, haber quizás generado un daño, pero no un colapso, y de que estábamos en un buen camino. Acción temprana de algún comportamiento anómalo podría ayudarnos a prevenir, podría ayudar a prevenir, no necesariamente previene, podría ayudar, porque hay algunos tipos de fallas que son muy rápidas, lo que llamamos el comportamiento frágil, y por muy instrumentado que esté una obra, no vamos a lograr detectarla oportunamente como para que se implementen medidas correctivas. Entonces aquí yo también quiero aclarar que aquí no estamos entregando una solución para salvar al mundo, ni mucho menos, estamos intentando ayudar a ese grupo cuya falla tiene un desarrollo o su falla potencial tiene un desarrollo lento que a través de instrumentos y no solo basándose en una inspección visual, podríamos detectar oportunamente y controlar aquello. Luego de haber visto esa recomendación, fuimos a ver, bueno, ¿y qué dicen otros países que se dedican a esto, que tienen una historia larga también como nosotros, que se ha ido aprendiendo? Y hay este listado que aparece acá, son los países que se dedican a la minería, y muchos de ellos tienen su normativa, manuales de buenas prácticas, legislación. ¿Ya? Aparecen los europeos que tienen una minería muy antigua, hoy día ya no es una minería que va en retroceso, pero Canadá, Australia, Sudáfrica, Estados Unidos y nosotros, Chile, Perú, Brasil también, son países que hoy día son conocidos como líderes en minería, y me faltan algunos aquí también. Todos ellos tienen legislación y algunos de ellos, solo algunos, tienen guías o manuales de buenas prácticas específicos que hacen referencia a la necesidad y a la obligatoriedad de instrumentar y monitorear. Pero muy pocos, o casi ninguno me atrevería a decir, dice cuánto. ¿Cuánto es harto? ¿Cuánto es poco? Dice que lo haga. Como por ejemplo el Global Standard, que el Global Standard o GISTM en inglés, que está vigente del 2020, que prácticamente todas las compañías serias se acogieron a él. No es una ley, pero sí es una, dice estándar. La traducción de eso al español sería una norma, pero no una norma con carácter de obligatoriedad. Pero la gente se acogió a esto. Sí nos invita a, no dice instrumente, dice monitoree. Bueno, obviamente que no puedo monitorear si no tengo instrumento. Entonces, eh, eh, claro, no es obligatorio, pero tácitamente sí me dice, usted tiene que monitorear, tiene que entender cómo su estructura funciona. Dice, evaluar el rendimiento. No es rendimiento la palabra, esto está traducido, no es rendimiento la palabra adecuada, pero es el performance. Es decir, cómo se está comportando. Usted tiene que entender cómo se comporta su estructura. ¿Ya? Entonces, tácitamente nos está diciendo, usted tiene que instrumentar. Ahora, el cómo, usted tiene que cumplir objetivos. No dice si son tantos sensores, de qué tipo, a qué profundidad, a qué distancia. No, dice, usted tiene que entender el comportamiento de la estructura. Entonces, me explica el desafío, no me dice el cómo lo resuelvo. Em,
Pasado aquello, y creo que ahora estoy yendo, voy a tener que apurar un poquito el desarrollo, voy a entrar al temas un poco más técnicos, ¿ya? Creo que el contexto está claro. Ahora vamos a ver, bueno, ¿y cómo abordamos este problema? ¿Ah? Bueno, tenemos que entender qué puede resultar mal entonces. Cada estructura, no solamente un depósito de relave, pero puede ser un puente, un túnel, un puerto, una carretera, cuando se diseña, tenemos que tomar ciertos supuestos, no todo es conocido. ¿Ah? Algunos de esos supuestos tienen mayor nivel de seguridad, es decir, menor incerteza, y otros más. Y en un depósito de relave esto también ocurre. ¿Ya? Entonces, esto de los modos de falla no es otra cosa que qué puede andar mal, qué puede resultar mal, qué verifiqué durante la etapa de diseño de manera satisfactoria, pero que eventualmente si mis supuestos o condiciones de carga no se cumplen, podría cambiar el escenario. Y ahí aparecen entonces, en el caso de un depósito de relave, como un muro de una estructura de contención, mecanismos de falla asociados a falla por concepto de su fundación, erosión interna, rebalse, inestabilidad de taludes, licuación sísmica, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que habría que entender es qué podría andar mal. Luego de eso, eh, eh, ¿qué podría gatillar que algo ande mal? Por ejemplo, ¿qué puede generar que la estabilidad del talud se vea comprometida? ¿Qué puede ser eso? ¿El agua? ¿El cambio de nivel de agua? ¿Una presión excesiva de agua? Y finalmente, bueno, ¿y cuál es el evento gatillador? ¿Qué hace que suba el agua? ¿Una lluvia? Una filtración, etcétera. Entonces estamos tratando de entender la física de los problemas. No solo decir, oye, puede andar mal el depósito de relave en cuanto a la estabilidad. Bueno, pero ¿y qué genera que la estabilidad se comprometa? Si nosotros la diseñamos y verificamos que cumplía. Y finalmente aparecen lo que les acabo de explicar, lo tabulamos. Esto lo sacamos de la tesis que es fundamental para este trabajo que hicimos de Clarkson en el año 2021 y de otra estudiante de nuestra universidad acá, Carvajal, Meili Carvajal, el año 2018, y generamos estas tablas donde ordenan los modos de falla que les mostré antes, son una tabla más o menos larga, aquí aparecen casi todos los modos de falla que podrían ocurrir en un depósito genérico, pero claramente para cada depósito los modos de falla pueden ser distintos. ¿Cuál sería el parámetro crítico asociado, por ejemplo, a rebalse, ¿ah? Temas de nivel freático, y cuál es el evento gatillador? No voy a ir en detalle uno por uno. El concepto yo creo que ustedes me lo entienden, pero para cada modo de falla tenemos un parámetro crítico y eventos gatilladores que pueden ser antrópicos, es decir, generados por la operación, por la operación propia, o bien naturales. Ahí aparece la O de un evento operacional, es decir, nosotros colocamos más relave, se acumuló más agua y eso puede ser que la consecuencia sea un aumento en los niveles freáticos dentro del muro, por ejemplo, o bien lluvias. ¿Ah? Lluvias intensas que son efectos naturales. ¿Ok? Entonces, la N denota una acción natural, la O una acción generada por la operación. ¿Ya? Y así con cada uno de esos. Es decir, tenemos caracterizado, más que caracterizado, individualizado qué es lo que puede andar mal y qué causaría este problema. ¿Ok? Entonces, es básicamente empezar a conocer bien. Suena raro empezar a conocer porque eso se hace mucho antes, pero es tener clara la película de qué puede andar mal y provocado por qué. Recién cuando eso tengo claro, qué puede generar un aumento de presión de poro, qué puede generar un asentamiento de la fundación, qué puede generar un rebalse. Recién ahí puedo empezar a pensar si vale la pena medir alguna de estas cosas. ¿Ok? Estoy lentamente yéndome a explicar el proceso lógico, ¿ah? De definir un proyecto de instrumentación. Me voy a ir al final un poco de la película para evitar que los proyectos de instrumentación se limiten a un set de planos en que se muestran instrumentos repartidos en todas partes y nadie sabe bien por qué justificar, ¿ah? La cantidad, la ubicación, la tecnología, la frecuencia de medición, la forma de presentar
los resultados, las unidades que nos sirven, etcétera. Lo que estamos buscando es encontrar una manera lógica de cómo justificar aquello y que no parezca un capricho de que copié lo que vi que en otro fue aceptado y por lo tanto tengo mucha probabilidad que a mí también me lo acepten. La última etapa de este estudio antes de proponer la estrategia fue ver qué es lo que existe en nuestro país, ¿ya? Y aquí nos ayudó muy fuertemente el Senagiomin, porque ellos, por ser una entidad fiscalizadora, tienen la autoridad para poder solicitarle a las empresas mineras qué es lo que ellos tienen, ¿de acuerdo? Entonces, este trabajo finalmente nos ayudó a presentar algo como esto. Logramos obtener información de 46 de los depósitos de Relave. Yo sé, esto suena poco porque el total que mostré al principio son 760, pero dije que la gran mayoría eran muy chiquititos. Acá, fíjense que de todos los que recibimos información, la gran mayoría son activos. Yo les había dicho al principio que los 760, la gran mayoría son inactivos. Es decir, nos concentramos en los que están operando. Después, vimos también dónde están ubicados y cuál es su tamaño. ¿Se acuerdan que les dije que estaban las categorías A, B y C? Y además pusimos la D, que son los megadepósitos. Bueno, obtuvimos prácticamente de todos los tamaños información. Es decir, no está sesgado a estos que son los grandes, que todo el mundo mira, porque si hay se produce un problema de colapso, el impacto es tremendo. No, miramos todo. Es decir, tener una visión no sesgada. ¿Ya? Tuvimos la suerte de eso. Y también qué tipos de depósitos, es decir, si son embalses, son tranques, son convencionales o son en pasta, etc. ¿Ya? Esto es un producto entonces sí de este trabajo, compilatorio de este trabajo en particular, y esto siento que es un aporte porque establece una estadística que hasta antes de esto no era conocida. Obviamente que el desafío es seguirlo incrementando a varios más, digamos. ¿Ya? Estamos solo en 46 recién. Y de este el producto final, digamos, de este catastro es una estadística ahora por instrumento. En esta presentación estoy mostrando solamente lo que está asociado a piezometría, que consideramos que es la variable, eh, desde la perspectiva geotécnica al menos, más relevante, que es dónde está el agua, qué presión tiene, ¿ya? Por dónde fluye, ¿ya? Por el impacto que tiene el agua, no tuve tiempo de explicar eso antes, por el impacto que tiene el agua en todos los posibles modos de falla. ¿Ya? En todos los modos de falla aparece el agua como uno de los posibles gatilladores. Entonces, estoy tratando de mostrar el ejemplo del protagonista de los instrumentos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Bueno, cosas bien interesantes, que quizás son obvias, pero aquí hay una confirmación. Los depósitos más pequeñitos tienen muy poca instrumentación, mientras que los depósitos, megadepósitos, los grandes, tienen mucha instrumentación. Es más o menos lógico, ¿no? Un depósito grande presenta un riesgo mayor en el caso que, o tiene una consecuencia mayor en el caso que tenga un colapso. Entonces, eh, esto quizás también es bien recibido. Y fíjense las cantidades. Estamos hablando de cantidades sin decir magnitud del muro ni nada. Esto es muy genérico, pero da primeros indicadores quizás de se va a transformar esto en mi benchmark, ¿ya? Es decir, ¿qué estamos haciendo? Y la variabilidad igual es grande. Este es un diagrama de bigote donde este extremo es el valor del depósito que menos tenía instrumentos, piezómetro en este caso, y el que más tenía, y después dónde está el promedio, etcétera, ¿ya? Y acá abajo algunos detalles adicionales como, bueno, los depósitos chiquititos miden muy pocas, con una frecuencia muy baja, fíjense, cada 3 meses, pero los depósitos grandes están midiendo todo el tiempo. Es decir, se nota que hay un interés. Esto yo lo veo algo como positivo. Se nota que hay un interés por entender. Aquí estamos midiendo la presión del agua con una frecuencia horaria. Cada hora van a medir dónde está el nivel freático. ¿Ya? Voy a seguir avanzando. Y ahora viene entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Bueno, es una propuesta que tampoco salió de la nada, es una propuesta que salió también de una revisión bibliográfica y de entender qué se hace en otras industrias. ¿Ya? Y aquí aparece este concepto de un diagrama en B que está aplicado a sistemas de monitoreo en general, no exclusivamente a depósitos Relave, ni siquiera exclusivamente a proyectos de obras civiles, pero sí fue usado por Fuentes el año 2010 para definir una estrategia de monitoreo para la construcción de túneles.
¿Ya? ¿Y por qué túneles? Bueno, porque hay métodos de excavación de túneles donde el monitoreo, la instrumentación y el monitoreo son claves para definir las velocidades de avance de manera de generar refuerzos seguros para la gente que va excavando o va trabajando en el frente de excavación. Entonces, tomamos prestado este concepto donde solamente nos limitamos a la parte derecha del gráfico, que es la parte relacionada con la implementación de una metodología de instrumentación por etapas, y no hemos hecho, o este estudio no cubre la parte derecha que tiene relación con su validación, es decir, ver que efectivamente lo que se propone hacer en cuanto a justificación por necesidad, detalles de cantidad de sensores, tipo de sensores, frecuencias, métodos de comunicación, que realmente cumpla con los objetivos que se definen en etapas tempranas. Este trabajo que yo estoy presentando no ve la parte de validación, nos quedamos exclusivamente con la parte de planificación o diseño. Y en la derecha lo que presento es básicamente el producto que nosotros definimos, es decir, las etapas, que son 9, las etapas que creemos que se requiere. Usted podrá decir, bueno, a lo mejor es exagerado 9 etapas. Depende del tamaño de su proyecto, quizás no sean necesarios 9, sino que 7. Lo que pasa es que aquí estamos tratando de definir los conceptos, ¿ya?, que hay que abordar. Si usted une dos conceptos porque su proyecto lo amerita, pues bien, ¿ya? Esto es un orden lógico de la secuencia de etapas que habría que cumplir, y eso es lo que voy a explicar en las siguientes láminas. ¿Ya? Yo sé que me queda poquito tiempo y yo estoy llegando ya al final. La estrategia es lo último que voy a explicar antes del análisis o conclusiones, pero eh, estos 9 pasos parten con algo muy simple, ¿ya?, que es la declaración de los propósitos. ¿Qué es lo que yo voy a tolerar? ¿Toleraré yo como stakeholder, es decir, como responsable de un depósito, ya sea yo el dueño, el responsable de ingeniería o de operación, o gente que vive en la vecindad que se ve afectada, eh, etcétera? ¿Qué es lo que yo voy a tolerar? ¿Cuál es mi concepto? Eh, ¿Tolero un colapso? Probablemente no. ¿No? Sería muy raro que alguien diga, salvo que estemos en la mitad de la nada, no voy a dañar nunca el medio ambiente y no se me ocurre el ejemplo, pero quizás alguien podría decir, no, sí existe un caso específico, pero lo más probable es que todos digamos, colapso, no, nunca, no tolero el colapso. Bueno, ¿qué es la etapa siguiente? Si no tolero colapso, ¿qué tolero? ¿Nada? No. ¿Podré tolerar daño? No, quizás sí. Puedo tolerar daño, pero que no genere impacto al medio ambiente, que no genere muertes de personas, que no genere, qué sé yo, eh, pero sí toleraría que se detenga mi operación minera. Otra empresa podría decir, no, pero ni por nada. Yo no tolero impacto ambiental, no tolero que nadie se vea afectado de los humanos que están vinculados al proyecto. Ni siquiera tolero una interrupción de mi faena minera. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? ¿Cuál es la restricción? ¿Cuál es la condición de borde? ¿Qué es lo que voy a tolerar? Depende el nivel de riesgo, depende mi capacidad de inversión, depende la estrategia que yo tenga como empresa. Tengo que definir qué tolero. ¿Ya? A lo mejor ustedes pensarán que esto, la respuesta siempre no tolero nada. Bueno, los proyectos de ingeniería siempre tienen que tener un poquito de flexibilidad, porque no todo en la primera deformación o en el primer asentamiento esto genera colapso. No, hay cosas que sí se pueden tolerar y cosas que no, pero eso es lo que tiene que estar definido acá. Y después, bueno, ¿y cuáles son los requisitos que me permiten cumplir ese objetivo? Probablemente para que no me entren balas, es decir, que yo no tolero nada. Bueno, tengo que ser muy riguroso en las etapas de ingeniería, tengo que hacer una tremenda investigación geotécnica, no puedo tener nunca una sorpresa de estratos débiles, de estratos que por ahí se licúen, o estratos que se disuelvan en presencia de agua, qué sé yo, o yo sé que tengo sismos fuertes y por lo tanto tengo que hacer estructuras con taludes mucho más tendidos para resistir el peor de los terremotos posibles, etcétera. ¿Ok? Eh, Ahora, si voy a establecer ese tipo de requerimientos, ¿ya?, tengo que, bueno, empezar a entender ahora algo más conceptual.
cómo va a fallar esto, y por eso nuestro estudio original de los modos de falla. ¿Ya? Y eso no es que lo desarrollemos para el proyecto de instrumentación y monitoreo, eso se hace como parte del diseño de las obras, y tiene un nombre, ¿no? El FMEA, por sus siglas en inglés, Failure Mode Analysis. ¿Ya? Em, por lo tanto, este proyecto de instrumentación y geotecnia, de instrumentación y monitoreo geotécnico, lo digo de paso, no corre por sí solo. Esto corre en paralelo con otras actividades. Este proyecto de instrumentación y monitoreo geotécnico toma prestado estos estudios que se están haciendo para el diseño de esta infraestructura y los usa, ¿ah? De manera consistente para poder justificar esta estrategia. Después viene lo que les había mostrado en esta tabla que ordenamos para todos los modos de falla. Bueno, ¿cuáles son los parámetros críticos? ¿Ya? Es el aumento del nivel freático, es, qué sé yo, la progresión de una erosión interna, es un asentamiento excesivo, ¿ya? ¿Y qué lo gatilla? Lo gatilla la dilución de sales, lo gatilla, qué sé yo, las lluvias, lo gatilla una operación eh, desordenada, etcétera. Y una vez que tengo claro estos conceptos, ¿ah? Asociados a los mecanismos de falla, después podré ir a ver las singularidades de mi propia estructura. Tengo un muro homogéneo, tengo un muro zonificado, tengo quiebres en el eje de la estructura que podrían generar puntos de concentración de tensiones y por lo tanto debilidades o talones de Aquiles de mi estructura, etcétera. Entonces aquí entra una componente ya muy particular de mi obra. ¿Ya? Es decir, esto hace, y esto también, que las decisiones o el criterio sea sitio específico y no genérico. Y por último, pero no por eso menos importante, una vez que tengo claro qué son esas variables que eh, corresponde medir, es altura de agua o presión de agua, es el nivel de asentamiento en coronamiento, es el caudal de filtración y muchos otros más, bueno, ¿contra qué lo comparo? ¿Qué es normal? ¿Qué es mucho? ¿Qué es poco? ¿Un caudal de 50 litros por segundo en el sistema de drenaje está bien o está mal? ¿Pueden ser 100 o tienen que ser 80? O en realidad a lo mejor no importa la magnitud, importa el cambio. Si de un día para otro paso de 50 a 100, eso es grave. Pero si tengo permanentemente 100, a lo mejor no es grave. Bueno, pero eso hay que definirlo. Y para eso hay que entender también cuál es el comportamiento esperado de mi estructura. Un asentamiento de 10 centímetros en un año en el coronamiento, ¿es tolerable o no es tolerable? Tolerable. Pero en otro muro a lo mejor 10 centímetros es mucho porque el muro tiene solo 4 metros de altura, pero en un muro que tiene 150 metros de altura, 10 centímetros al año a lo mejor es totalmente tolerable. De nuevo tenemos aquí una componente que es sitio específico, pero lo importante es definirla y no es un valor, una magnitud igual para cualquier depósito, es muy sitio específico y esto obviamente se puede calcular o estimar. ¿Ya? Y ahí aparece la complejidad de con qué método. Complejidad en el sentido de que no es un valor que saco de la manga, podrá ser una combinación entre experiencia previa, pero tiene que estar respaldado por algún tipo de estimación o cálculo. Una vez que tengo del punto 1 al 7 definido, si entre medio me puedo saltar 1 o 2, muy bien, pero tengo claro los valores con los que voy a controlar, las variables que identifiqué previamente, podré empezar a pensar en mi sistema de monitoreo. ¿Dónde son esa presión de poro importante de medir? ¿Dónde es el asentamiento importante de medir? ¿Y contra qué lo voy a medir? ¿Es la magnitud que me interesa o es la tasa de cambio la importante? ¿Estoy midiendo desde el principio o estoy midiendo desde la mitad de la película? Bueno, eso tiene que estar en un diseño preliminar. Y ese diseño preliminar pasa por definir una filosofía, ¿ya? Una filosofía de diseño. Todavía no estoy pensando en qué sensor. Tengo que pensar qué variable, en qué lugar, cada cuánto la necesito conocer y contra qué la voy a comparar para saber si el comportamiento es adecuado o no es adecuado. Una vez que sé cuánto es la frecuencia, si es una vez al día, una vez al mes o varias veces al día, recién puedo elegir un sensor. Es decir, el sensor o el instrumento viene al final, pero muy al final.
porque un instrumento manual puede ser suficiente, pues la frecuencia a lo mejor es una vez al mes. Pero si necesito medir algo durante la ocurrencia de un sismo, no puede ser manual, porque para el sismo yo voy a estar arrancando, no voy a estar encima del muro midiendo. Entonces tengo que tener un sistema que sea capaz de medir a una altísima frecuencia, pero solo durante 1 minuto y medio, o 2, o 3, o 10. Pero hay otros sensores que no. Entonces, a lo que voy con esto, y ahí cierro, es que esta estrategia es una estrategia que me debiera ayudar a formular de manera lógica, eso es lo que digo yo, pero de una manera justificada la cantidad de sensores, el tipo y mecanismo de medición, la frecuencia con la que deben ser ocultadas, la forma en que se deben de comunicar, etcétera. Y muchas veces uno se encuentra en terreno con proyectos de instrumentación que vienen resumidas en un plano y con suerte una especificación técnica. Y no hay cómo defender o no hay cómo explicar si eso es poco o es mucho. Y si es poco, si es mucho, puede ser un problema. ¿Ya? Puede ser un problema de costo, puede ser un problema de que no soy capaz de responder la pregunta de ¿es seguro mi embalse hoy día? Y si mañana sube un poquito más el agua, ¿sigue siendo seguro? Bueno, a eso quería invitarlos, ¿ya? A reflexionar respecto a entender. No se trata de tener todo normado en la vida, que tengo la impresión que a los ingenieros civiles a muchos nos gusta tener todo bien pauteado porque hace que la vida sea más fácil, ¿no? Pero aquí lo que tratamos de invitar a pensar es justamente en un desarrollo lógico, donde cada sitio es distinto, pero en todos podemos hacernos la misma cantidad de preguntas para llegar con una solución sitio específico. El resto, las dos láminas que me quedan, son más o menos un resumen de lo que he venido diciendo hasta acá. Eh, y solamente quiero terminar diciendo que en este trabajo sentimos que estamos proponiendo una estrategia o una metodología que no es la única, es una, podrá ser utilizada satisfactoriamente o no, pero hemos aportado con un catastro de instrumentación que nos ayudó a armar el Senna Geomin, que establece un nuevo benchmarking, es decir, una comparación que no teníamos y que no existía. Y en términos de la estrategia, creemos que es una forma no exclusiva, pero es una forma que ordena el cómo proceder con el diseño de un proyecto de instrumentación y monitoreo geotécnico. ¿Tendrá posibilidad de mejora? Por supuesto, como todo en la vida. ¿Ok? Pero ponemos a disposición esta propuesta y con gusto la discutimos con quien quiera, porque si aporta a entregar algo un poco más estructurado y ordenado, que permita defender un producto, bueno, ese era nuestro objetivo. Así que lo dejo hasta acá porque ya me pasé, creo que unos 6, 7 minutos. Gracias, Alejandro, por la oportunidad de venir a presentar esto acá. Muchas gracias, ingeniero Roberto. Muchas gracias por su excelente presentación y el tiempo brindado a esta audiencia. Quiero continuar este espacio dando un intervalo para las preguntas que tenemos de la audiencia. Quiero mencionar también de que hemos alcanzado más de 50 participantes en esta presentación. Agradezco mucho la presencia y el tiempo de cada uno de ustedes. Y bueno, pasamos al intervalo de preguntas. Ujú. Em, Brian Torreblanca consulta, ¿qué protocolos y frecuencias de monitoreo se deben establecer para capturar las variaciones temporales en las condiciones de la presa de relaves? Y la segunda consulta es, ¿cómo se enfocaría la gestión de datos de la instrumentación medida y cómo éste debería correctamente afianzar la respuesta ante emergencias? Em, la frecuencia es muy particular de una variable. ¿Ya? Si tú analizamos, por ejemplo, deformaciones, ¿dónde? En el coronamiento. Bueno, típicamente las deformaciones ocurren de manera muy lenta, son muy pequeñitas. ¿Ya? Te estoy hablando en términos muy generales. Por lo tanto,
tú mismo, cuando no sabes la frecuencia, puedes establecer una frecuencia alta y darte cuenta durante las mediciones que esa frecuencia es muy alta porque no hay una gran variación, entonces relajas la frecuencia. La frecuencia no se define como un valor fijo, sobre todo cuando no tienes la experiencia previa de si es muy frecuente medir o muy poco frecuente. Tú te embarcas con una frecuencia y la corriges. A lo mejor te estás llenando de datos y siempre del mismo dato. Entonces puedes espaciar la frecuencia de toma de datos. Pero a lo mejor tú dices, esto es en mi condición regular de operación normal, una vez al día, o 2 veces al día, o 5 veces al día. Pero tienes situaciones específicas durante episodios críticos, como por ejemplo una tormenta de lluvia. Y ahí entonces varías tu frecuencia. Tú dices, en el periodo de 3 días de lluvia que viene, voy a aumentar mi frecuencia de 3 veces al día a 3 veces por hora. Y después vuelves a la otra frecuencia. Entonces, a lo que te quiero decir es que no existe un número fijo. Tienes que analizar tu variable y tu condición. Y respecto a tu segunda pregunta, si la recuerdo bien, tenía que ver con el despliegue de la información, ¿o no? Sí, sí, ingeniero. ¿Cómo se enfocaría Ya. la gestión de datos de la de- instrumentación medida y cómo se debería correctamente afianzar a la respuesta ante emergencias? claro, bueno, depende un poco. Hay cosas que tú te puedes anteponer como un evento climatológico, ¿ya? Entonces tú probablemente vas a tener tiempo durante el desarrollo del evento climatológico. Imagínate que dure 3 días, tú vas a empezar aumentas tu frecuencia, empiezas a medirlo y estás viendo que el nivel de agua sube, sube, sube. Puedes implementar, previamente tienes claro, si el agua llega hasta acá, evacúo, si el agua llega hasta acá, tengo que generar un relleno. Estoy dándote ejemplo. Ahora, si tienes eventos no predecibles, como por ejemplo un sismo, ¿ya? O la rotura de una tubería, probablemente tu gestión de datos va a ser más reactiva y no predictiva. Entonces estás en un escenario distinto. Lo importante es que tengas una muy buena plataforma de monitoreo en tiempo real de lo que te ocurre. Y eso probablemente te pilla mejor, te pilla muy chileno. Eso te va a permitir estar mejor preparado para situaciones de emergencia que no puedes predecir. Eso, esa es mi Muchas opinión. gracias por su respuesta, ingeniero Roberto. Asimismo, seguimos invitando al público si hay más consultas, escribirlas en el chat o levantar la mano para hacerles la palabra si es que lo desean. Yo tengo una pregunta, ingeniero Roberto. Quizás, disculpe, va más alineado a lo que mencionó al inicio. ¿Qué nos depara en el futuro para... Esto va respecto a la falla de tipo frágil, ¿no? Brittle failure también, que es muy conocida en inglés. Eh, es cierto que con instrumentación clásica no podemos detectar la ocurrencia de una falla frágil de este tipo, pero ¿qué desafíos o cuáles serían los procedimientos a seguir para poder evitar llegar a una condición de falla frágil? Quizás las condiciones de los depósitos de relaves deberíamos detectar que no estamos en unas condiciones inadecuadas o, bueno, ¿qué nos podría comentar al respecto de la falla frágil que ha ocurrido a lo largo de la historia en Sí, diversas fallas a nivel internacional? sí. Ya, gracias por tu pregunta. Me alegro que la hayas hecho porque yo aquí quiero ser bien honesto. Yo me dedico a esto. ¿Ya? Quizás mi subespecialización, pero tengo que ser honesto. Frente a fallas frágiles, la instrumentación y el monitoreo va a ayudar muy poco. ¿Ah? ¿Qué significa frágil? Primero, frágil puede ser no como un vaso de vidrio, ¿ya? Que es como el concepto más simple que tenemos de la fragilidad, ¿no? Un vaso de vidrio es frágil porque se quiebra apenas lo tocas con muy poca deformación. Frágil en un depósito relave pueden ser horas o días incluso. Frágil significa que tú no tienes tiempo para poder generar una respuesta que contenga una inminente falla. ¿Ah? Si tú ves una filtración en una presa que crece a una tasa alta y dentro de 4 o 5 horas se desencadena un colapso, alguien puede decir, pero 4 o 5 horas no es frágil, pues lento, son 5 horas, yo puedo dormir una siesta y volver a despertar y todavía está ahí, pero es frágil desde un punto de vista de tu capacidad de reacción. Tú no eres capaz de generar una solución constructiva, una berma de contención. Una berma de contención a lo mejor te demora 3 semanas en construirla. Por lo tanto, una falla que ocurra durante
5 horas paradójicamente también puede ser frágil. ¿Ya? Entonces, eventualmente la instrumentación y monitoreo para lo único que te podría alcanzar a ayudar es para generar una evacuación, pero una, no evitar la, la falla. Y ahora me voy al otro extremo, una fragilidad eh, obvia. Es decir, que la falla ocurra como esa que nos muestran de Brumadinho, que pareciera que ocurrió en un par de segundos. ¿Ya? Creo que desde un punto de vista de monitoreo de deformaciones no fue tan rápida, pero desde un punto de vista de video, el video que nos muestran de frente, pareciera que esto tarda, en el video no dura más de, qué sé yo, 2 o 3 minutos, digamos. Eso sí que suena frágil, ¿no? Bueno, quizás aquí la instrumentación y monitoreo, así como lo estoy planteando yo, quizás ni siquiera te dé tiempo para escapar, ¿ya? Porque salir de un muro caminando quizás te demora 3 minutos, ¿ya? Cuando los muros son grandes. Entonces, honestamente te digo, si estamos metiéndonos en el tema de roturas frágiles, la instrumentación y monitoreo, ojalá que te ayude a evacuar, pero de ahí a que te pueda ayudar a prevenir, contener, tener además planificada ya cuál es la medida de remediación frente a una erosión, frente a un asentamiento, una falla por rebalse. Creo que, en resumen, bien corto, si me dice falla frágil, esto no te va a solucionar la vida. A lo más te la salva, pero no va a detener un colapso. Ok, muchas gracias por su respuesta, ingeniero Roberto. Em, bueno, creo que no tenemos más preguntas por parte de la audiencia en la caja en el chat. Ujú. Nuevamente quiero mencionar que hemos alcanzado la atención de más de 50 participantes en esta ponencia. Agradezco nuevamente su tiempo, ingeniero Roberto, y voy a ceder la palabra a Gabriela Paza, a Gabia Paza, que Ujú. también es una miembro del Comité Técnico Peruano de Residuos y Relaves, CT200, para que dé algunas palabras de despedida. Muchas gracias. Gracias a ti también, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro, por la colaboración y el soporte en esta ponencia. Muchas gracias, ingeniero Roberto, que siempre está puesto y para apoyarnos, para siempre sacarnos de las dudas. Y es un excelente profesional, ¿no? Quería agradecer a todos y felicitar a todo el equipo organizador por los resultados que se están obteniendo de este primer ciclo de conferencias. También agradecer a nuestro compañero Juan Jesús Escobar, quien se está tomando un breve descanso después de ser un soporte fundamental para el comité, al presidente Harold Mantilla, que es el presidente del comité técnico. Agradecer también a Álvaro Pérez, quien es el presidente del ATGEO, por el apoyo en las redes sociales y el apoyo siempre con su participación. Y sin duda alguna, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Se vienen más ponencias. Por favor, contacten a los correos que se han enviado online para su participación. Si desean colaborar con nosotros, estamos prestos a recibir sus apoyos. Muchas gracias. Yo también les quiero agradecer a ustedes, Gaby, que me hayan invitado. Para mí fue un gusto y me parece muy bien que compartamos más experiencia entre los países sudamericanos. Creo que tenemos desafíos muy parecidos. Creo que hay gente muy capacitada en todas partes y el trabajo eh, mancomunado y esta sinergia solo aporta, ¿ya? Así que me alegro mucho que nos hayan invitado a mí, también vi que está ahí invitado don Ramón Verdugo, ¿ya? Así que, bueno, en algún momento les devolveremos la mano también a ustedes para que vengan a hacer ponencias acá. Muchas gracias, Muchas gracias, ingeniero. hasta Muchas luego, gracias que a tengan todos un buen fin los de semana. participantes. Buen fin de semana a todos. Muchas Chao, gracias. Hasta luego. hasta luego.